Gloria a Dios. Ay, estoy contenta con esos muchachos. ¿Cuántos quieren que haga alabanza tan poderosa la de hoy? Hermosa. ¿Cuántos quieren, hermanos, que cada día más esta iglesia sea una iglesia poderosa? ¿Cuántos sueñan con eso? ¿Cuántos oran por eso? Yo también, hermanos, quiero decirles, y sé que algunos que me conocen más de cerca saben que es un anhelo de mi corazón, ver esta iglesia cada día más llena del poder de Dios, del poder de Cristo. Y no estoy hablando, porque aunque no tenemos local, no estoy hablando de tener una iglesia de 4,000 miembros, con 5 cultos, 5 servicios, con un escenario digno del cantante más actual del momento, con tecnología de punta, que si el Señor nos los da, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Pero no es de ese tipo de iglesia que estoy hablando. Estoy hablando de una iglesia llena del poder de Dios. Esa es la iglesia que yo quiero ver aquí en Uno en Cristo. Una iglesia que esté llena de esa pasión, de ese enamoramiento por el Señor, donde cada uno de sus miembros esté apasionado por los otros miembros, donde cada uno de sus miembros esté apasionado por el que está fuera perdido, por el que está oprimido, por aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, donde cada día más la misericordia de Dios se sienta en medio de nosotros. Esa es la iglesia que yo quiero ver, donde podamos llevar el mensaje de salvación a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la iglesia que yo anhelo, y yo sé que muchos de ustedes también oran por ver una iglesia así, una iglesia que cuando entren esos visitantes sientan la presencia del Señor y sientan que aquí hay algo y que quieren de ese algo y que cada día llenen más este lugar. Esa es la iglesia que yo sueño ver. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos llegar a ser ese modelo de iglesia hace algún tiempo? Porque yo quería traer un mensaje como este y no hallaba, aunque el Señor me movía a hacerlo, no hallaba cómo entrarle. Y había una razón, porque personalmente desde hace tiempo yo tenía esa preocupación. Señor, yo quiero ver esto, y quería ver cómo podemos llegar a ser ese modelo de iglesia. Pero me tocó revisarme primero a mí. Me di cuenta de que en mí faltaba algo. Me sentía reseca, me sentía sin vida. A pesar de que ustedes me ven trabajando en muchos ministerios y en muchas actividades y siempre estoy ocupada en las cosas del Señor, hubo un tiempo atrás en el que me sentí de esa manera. Estaba dormida, estaba apagada, así me sentía, aunque no parecía, así me sentía. El afán del día a día me estaba consumiendo sin contemplación y yo me estaba dejando. Esto hacía que mi intimidad con Dios se viera afectada y pues no tuviese la fuerza necesaria para poder ver el llamado que el Señor me tenía para mi vida. Yo venía, pero no veía lo que yo, ¿para qué estoy aquí? Hasta que orando, porque hay un grupo de la iglesia y sé que muchos de ustedes lo hacen, que está orando por la iglesia, me di cuenta de que yo estaba cayendo en las garras del enemigo. Me sentía hasta molesta con muchas cosas que ocurrían, que veía, pero la molestia era conmigo. Después me di cuenta que era conmigo. Cuando yo desperté y comencé a ver que definitivamente era yo la que estaba fallando, que no importa lo que yo viera alrededor, que yo reconocí que era yo la que estaba fallando, fue ahí cuando el Espíritu de Dios me empezó a mostrar estrategias y formas de cómo salir de ese lugar donde me encontraba. Y me di cuenta que es posible, hermanos, quedarse dormido. Me di cuenta de que yo estaba dormida. Y me topé con versículos como algunos de ustedes ya conocen, que está, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. Voy a hablar solo de uno. Mateo 25:5 dice que tardándose el esposo, ¿de quién habla en esa parábola? Yo sé que algunos de ustedes lo saben. ¿De quién es el esposo? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y me di cuenta que no era la única que se podía quedar dormida. Por otro lado, Pablo exhorta a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios.
Y también cuando le habla a la iglesia en Roma, en Romanos 13:11, Pablo les dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Les estaba diciendo a ellos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y así existen otros versículos en la palabra de Dios que pueden demostrarnos que hay ocasiones en las que alguien pudiera quedarse dormido. Y yo no me estoy dirigiendo a alguien en específico en este lugar, ni estoy diciendo en sí que yo considere que la iglesia está dormida. Pero como sé que el Espíritu de Dios es el que mueve los corazones y ministra las vidas de cada uno, y no yo, el Señor trabaje con cada uno de nosotros el día de hoy conforme a su voluntad. Como les dije antes, pues Dios no nos abandona, y menos cuando clamamos a Él. Y me mostró que yo no estaba asumiendo mi autoridad, la autoridad que Cristo me había dado, la identidad que Cristo me había dado, yo la estaba echando a un lado y estaba viviendo conforme a lo que iba ocurriendo, iba resolviendo día a día y me enfrentaba a cada una de las circunstancias, dejando a un lado la autoridad que el Señor me había dado. Quiero orar por lo que vamos a hablar esta mañana. Padre amado, tú conoces mi corazón, Señor, y conoces mis miedos, conoces mis anhelos, conoces mis deseos, Señor. Y sé que así como los míos conocen los de mi iglesia, Señor, y los corazones de cada uno de mis hermanos que están en esta mañana escuchando el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, quiero rogarte que tú puedas tocar la mente, Señor, de aquel que lo necesita, de aquel que en este momento tiene la necesidad de ser tocado por tu presencia, Señor. Yo te ruego ahora, te ruego, Señor, que tú puedas descender en este lugar, en la mente de mi hermano o de mi hermana, que tú puedas ministrar el corazón esta mañana y que yo simplemente sea un instrumento, Señor. Que esta palabra que tú me has dado, Señor, aunque muchas veces la hemos trabajado, hoy haga algo especial y nuevo en la vida de mis hermanos. Haz conforme a tu voluntad en medio de tu iglesia, Señor. Nosotros te amamos y te necesitamos para seguir adelante, Señor. Necesitamos que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas el Dios de nuestra salvación, el que gobierna en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me llevó a uno de los versículos más usados bíblicamente y yo me di golpes casi contra la pared, no literal, pero porque ¿por qué yo iba a volver a hablar de eso? ¿Por qué otra vez eso? Pero es que siempre se habla de eso. Y el Señor me llevó a Hechos 1:8 y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así que hoy, hermanos, voy a hablar de pasar al siguiente nivel, de ejercer ese poder sobrenatural que el Señor nos otorgó a cada uno de los que estamos en este lugar y hemos creído en Jesucristo. Ese poder que nos fue dado para llevar el mensaje de salvación y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y a través de ese poder es como nosotros vamos a poder cumplir los propósitos de Dios para esta iglesia. Definitivamente Dios me ha mostrado que es así como vamos a poder avanzar y como vamos a poder crecer, como anhelamos crecer en número y en espiritualidad. Porque yo sé que eso es lo que anhelamos. Primero, quiero que hablemos del primer punto para lograr esto, como Dios me lo ha mostrado, y es: debemos vencer los obstáculos. En ocasiones, repito, no me dirijo específicamente a nadie, pero a veces en la vida cristiana hay momentos en que puede llegar un letargo espiritual. A veces hay momentos que puede llegar. ¿Qué significa esto? Para los que no saben qué significa un letargo espiritual.
A veces hay momentos en que podemos estar como adormecidos, como acomodados, como con una frialdad, como que no avanzamos y no nos importa. Y esto hace que la fe se disminuya. Esto hace que el crecimiento espiritual de nuestras vidas individualmente o de la iglesia se vea estancado. Y eso se vea reflejado en el fruto de nosotros como miembros de esta iglesia o como iglesia en general. La iglesia primitiva, hablando de este versículo, es uno de los ejemplos más extraordinarios de fuerza espiritual que podemos ver en la Biblia de punta a punta. De cómo se movió el Señor, de cómo se movió el Espíritu de Dios. Cuando nosotros como miembros del cuerpo de Cristo nos olvidamos de ese modelo de iglesia que el Señor nos dejó a nosotros para seguir adelante, nosotros perdemos fuerza, perdemos lo necesario para seguir haciendo y cumpliendo con el llamado para el cual el Señor nos ha levantado, porque nosotros tenemos un propósito de pertenecer al reino de Dios. Así que es tiempo, hermanos, de sacudirnos. Para el que esté escuchando, y como dice el Señor, para el que tenga oídos que oiga, es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de limpiarnos las rodillas, como decía Relvis. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de querer más de Dios, de anhelar más de Dios, de deslastrarnos de ese peso que cargamos, de esa mochila que cargamos y la arrastramos cada día cumpliendo con el afán de cada día. Es tiempo de vencer el temor, es tiempo de quitarnos la vergüenza. Y ya les voy a explicar por qué la vergüenza. Es tiempo de ejercer el propósito para el cual el Dios nos ha llamado como congregación. Uno en Cristo tiene un propósito y es cumplir con el mandato y la obra encomendada por Dios. Es tiempo de que los miembros de esta iglesia pongan en funcionamiento los dones que el Señor les ha otorgado. Es tiempo de que se den cuenta lo que el Señor les ha entregado en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, para ponerlo a la extensión de la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Es tiempo de que soltemos lo que el Señor nos ha entregado, que no nos lo guardemos más. Debemos quitarnos las manchas de los vestidos, y debemos salir. Y me incluyo principalmente a salir a dar las buenas nuevas a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y pido al Señor perdón por eso, porque no lo he hecho como Él demanda de mi corazón hacerlo. Es tiempo de que hablemos a nuestros compañeros de trabajo. Es tiempo que hablemos a nuestros compañeros de estudio. Es tiempo que hablemos a aquel que no conocemos en la calle y le digamos que Cristo le ama. Si queremos ver un crecimiento espiritual en esta iglesia, si queremos ver un crecimiento en número, si queremos ver un crecimiento en poder y el mover del Espíritu, nosotros tenemos que empezar a vencer aquello que se nos está poniendo enfrente para lograr ese objetivo. Y debemos pasar al siguiente nivel. Por eso yo he titulado esta prédica Ejerciendo el poder, pasando al siguiente nivel y ejerciendo el poder. Yo, junto con mis hermanos que están orando, porque aquí hay gente orando por esta congregación, yo proclamo que aquí esta iglesia se está desbloqueando y yo lo estoy viendo. Los que estamos orando estamos viendo respuestas. Estamos viendo la respuesta de Dios. Yo creo que el Señor nos va a llevar a un siguiente nivel y nos está preparando para eso. En el segundo punto de hoy nos toca reconocer y aceptar el poder. Ya dijimos, ya hablamos de vencer los obstáculos. Ahora nos toca reconocer y aceptar el poder. En Hechos 1:8, Cristo, nuestro Señor, le está diciendo directamente a los apóstoles. Ustedes dirán, bueno, pero eran los apóstoles. Nada más y nada menos. A los apóstoles que recibirían poder
poder. Uno lo ve así como que, bueno, pero es que ellos estaban con Jesús. Que recibirían poder cuando el Espíritu Santo llegase a sus vidas. ¿Cuántos aquí están seguros que tienen el Espíritu de Dios? Amén. Toda persona que haya confesado el nombre de Cristo públicamente y haya creído en su corazón que Jesús es su Salvador, tiene el Espíritu Santo. Yo quiero saber si aquí hay alguien que necesite tener la seguridad de que Cristo está en su corazón y quiera reconocerle el día de hoy. Si hay alguien que levante su mano hoy en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermana. Amén. ¿Quieres pasar aquí adelante? ¿No? ¿Quieres hacer una oración? ¿Me sigues? Amado Dios. Repite conmigo, amado. Amado Dios, quiero darte gracias porque me has traído a este lugar, Señor, donde estoy escuchando de tu nombre, de tu poder, de tu amor, de tu restauración. Yo te pido, Señor, que entres a mi corazón, que toques mi vida, que me llenes de paz. Quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero ser restaurada por tu amor. En el nombre de Jesús, reconozco la obra que hiciste en la cruz del Calvario, por mí, por mis pecados. Gracias, Señor, por la libertad que has entregado hoy a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y se va a mover cada día más en esta iglesia en gran manera. Así lo creo. Debemos ser valientes, hermanos, para apropiarnos de la autoridad que Dios ha entregado en nuestras vidas. Cada uno de ustedes, los que ha reconocido a Cristo como su Salvador, está lleno del poder de Dios. Rebélese en contra de aquello que se ha levantado para opacar la autoridad que usted tiene en el Señor. Para vivir una vida llena del poder de Dios. Para vivir una vida llena del poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios y ese poder que nos ha dejado el Señor a través de Él, quien nos dota de la habilidad para llevar el mensaje. A veces nos ocultamos en frases como es que no sé a quién decirle, es que no sé a quién hablarle, o tengo vergüenza, o es que no sé, es que yo no tengo las palabras de fulano o de fulana. Pero es el Espíritu de Dios quien nos dota del poder para compartir del reino de Dios aquí en la tierra. Y nuestro mejor ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Ese poder que el Señor recibió, pero era el Señor Jesucristo. Sí, pero también Dios lo llenó de poder. También Dios lo llenó de poder estando aquí en la tierra para que Él pudiera predicar y llevar su evangelio. Para que Él pudiera demostrar que Él era el mismo Dios. Para poder hacer sanidades, para poder librar al cautivo. El Señor lo llenó de poder para eso. Dios a través de su Espíritu Santo nos capacita a cada uno de los que estamos aquí. Nos da el momento y nos llena de fuerza. Él es nuestra guía. Y le pedí permiso a mi hermana Bexy para dar un testimonio que mientras yo estudiaba esta semana el mensaje de hoy, en un chat ella hacía un comentario y yo me gozaba escuchándola porque yo estaba exactamente en ese momento. ¿Dónde está?
Y ella decía que estaba asombrada porque el Señor le había puesto esta semana a hablarle a 2 personas que estaban pasando por un proceso de enfermedad. Y ella decía, es que no sé cómo el Señor me dotó de poder para decir esto. Definitivamente es el Espíritu de Dios. Ella reconocía allí con nosotros que ella entendía que no era en su fuerza, sino que lo había hecho solo porque el Espíritu de Dios lo había guiado. Y qué bueno cuando podemos reconocer que definitivamente lo que hacemos es por gracia y porque el poder de Dios así no nos ayuda a hacerlo. Porque lo que ella decía es totalmente cierto. Solo podemos llevar el mensaje a través del poder del Espíritu de Dios. Atrévase, hermano, a entregarle a otro por lo que por gracia lo que usted recibió por gracia. Y me perdonan que me equivoque un poquito, tengo un poquito de miedo. Pero ese miedo, ese temor santo que el Señor nos produce. Gloria a ti, Señor. Así que seguimos avanzando a ese tercer nivel de hoy. Ya vimos que tenemos que vencer los obstáculos. Que tenemos, por el segundo, reconocer y aceptar el poder. Ahora viene, ejerza el poder. Ya sabemos qué tenemos, ahora vamos a poner en práctica esto. Y en el libro de los Hechos se registra la expansión del cristianismo. Para los que lo han leído, pues ya sabemos que es así. Son los comienzos de la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? El Señor nos mandó desde los discípulos para acá a que fuéramos e hiciéramos discípulos y los bautizáramos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que desde esa época vemos ese cumplimiento. Así que la característica más prominente, como dije hace algún rato, que tenía la iglesia primitiva, era esa fuerza espiritual, era esa fe, era esa pasión, era esa entrega para orar fervientemente por las cosas del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Eso abrió un cauce. Eso hizo el camino del poder milagroso de Dios a partir de ese momento en la iglesia cristiana. Volvamos al versículo de hoy, en Hechos 1:8, pero vamos a la segunda parte. Ya hemos estado en la primera parte que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pero ahora vamos a hablar de la segunda parte. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, ahí donde estaban, por toda Judea, un poco más allá, y hasta los lugares más lejanos, donde incluso sus vistas no alcanzaban. Allí les dijo el Señor que les iba a enviar el Espíritu de Dios para que tuviesen poder para llevar, ¿qué? La palabra de Dios. El Señor sabía que íbamos a necesitar un refuerzo. El Señor sabía que aunque eran los apóstoles que Él había escogido, Él sabía que esa gente iba a necesitar un refuerzo. ¿Y usted sabe por qué? Porque la violencia espiritual que se nos opone a nosotros para llevar el mensaje de salvación es fuerte, ¿oyó? Nosotros no nos enfrentamos a cualquier cosa. Cuando nosotros queremos hablarle a alguien del mensaje de Dios, ahí hay una batalla campal del diablo, no queriéndose dejar quitar a esa persona. Pero más poderoso es el que está en mí. Más poderoso es el que está en usted. Más poderoso es Dios en medio de ese momento. Así que tome la fuerza que el poder del Espíritu de Dios le ha dado y hable. Y no tenga miedo porque el Espíritu de Dios está aquí con usted. Él sabía que íbamos a necesitar un refuerzo para poder llevar el Evangelio, llevar sanidad y llevar liberación a aquel que lo necesita. Pero ¿cómo podemos ejercer ese poder? La iglesia primitiva, yo veo, según pude ojear y leer un poquito, se caracterizaba, y ya lo hemos escuchado otras veces en este mismo púlpito, por accionar, pero paralelamente orar. Oración, acción. Oración, acción.
Esos no se salían de esa. Oraban, accionaban, oraban. Ahí estaban. Y de los tantos ejemplos que hay allí, quiero tomar como ejemplo cuando Pedro y Juan sanaron a través del poder del Señor, en el nombre de Jesucristo, a un cojo. ¿Qué pasó cuando eso sucedió? Sucedió que después hubo una controversia. Pues el Estado se molestó, las autoridades se molestaron por esto que ellos estaban haciendo, de cómo es eso que estaban sanando en el nombre de Jesús. Y esto desató una persecución y agarraron a Pedro y a Juan y le pusieron los ganchos. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento, en aquel momento? ¿O comenzó una guerra? ¿O llamaron a los eruditos y los sabios del oriente? Yeah. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Como que el plan que nos dejó el Señor no funcionó. La iglesia recurrió a la oración. Plan de ataque, oración. Plan de ataque, oración. ¿Cuál fue el resultado de ese tiempo de oración en el que se metió la iglesia? Bueno, pues Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín y Pedro, lleno del poder del Espíritu de Dios, y él asumió esa autoridad que el Señor le había dado, pues les empezó a hablar la verdad. A lo mejor tenía miedo, pero en la autoridad de Dios les empezó a decir lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. ¿Y qué hizo el Sanedrín? Nada. No pudieron hacer nada y lo soltaron. A lo mejor más adelante no pasa eso, pero en ese momento, mientras la iglesia oraba paralelamente, mientras estos hombres que estaban detenidos, este hombre estaba hablándole de la palabra de Dios a estos enemigos. La iglesia alababa y oraba. Alababa y oraba. Después de la curación de este cojo, de este hombre, se les dijo a ellos que tenían prohibido terminantemente llevar el evangelio. En ningún lugar por allí cerca no querían saber que estuvieran haciendo esa actividad por allí. Tenían prohibido. Así que las cosas se estaban poniendo duras y difíciles. ¿Y qué hicieron? Oraron otra vez. Ellos convocaron a la iglesia a un periodo, y así lo dice la palabra, a un periodo de oración. No dejaban de accionar, pero necesitamos meternos en oración. Y tuvieron de cerca al mismo Jesucristo, pero esa gente sabía que era a través de la oración que iban a poder alcanzar cada día más el poder de Dios en sus vidas para vencer las pruebas. Ellos pedían a través de esta oración que su fe se fortaleciera, que les ampliara la dimensión y el territorio a estos hombres que estaban llevando la palabra de Dios. Ese era el centro de esas oraciones. Que el Señor fortaleciera a los que estaban llevando la palabra de Dios y su testimonio. Así que luego de este periodo, el Señor, ¿qué hizo? Les dio más poder. Los llenó de denuedo. Empezaron a ver frutos. La iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer en número y espiritualmente. Se volvió una iglesia indetenible y aquí estamos hoy. Esa gente tomada en autoridad por el poder del Espíritu de Dios que les había entregado para llevar el evangelio, recurrió a la oración. Perseveraban, y perseveraban es una palabra que implica fuerza, que implica insistir, que implica el no abandonar. Y dice la palabra que perseveraban en la oración. No fue que oraron un momentico, 10 minutos y entonces ya y siguieron. Perseveraban en la oración. Así que, iglesia, yo considero que si nosotros queremos cumplir con el propósito de Dios y el llamado que Él está haciendo para esta congregación,
que es crecer espiritualmente y en número, nosotros tenemos que empezar a orar. Tenemos que empezar a formar parte de esos grupos que se están levantando en esta congregación para orar. Si queremos pasar a ese siguiente nivel, eso es lo que hay que empezar a hacer. Apropiarnos de la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu de Dios y empezar a orar paralelamente. Eso hará que todo lo demás en esta iglesia que se necesita venga por añadidura. Eso hará que esta iglesia sea cada vez más próspera. Eso hará que cada día esta iglesia sea más poderosa. Eso hará que cada día podamos ver despiertos los dones en cada uno de ustedes. Ya para concluir, hermanos, tenemos la necesidad de renovarnos. Aquellos que lo necesitan, piense, busque la estrategia de renovarse espiritualmente. Como iglesia necesitamos renovar la misión que tenemos por delante y es llevar el evangelio. Y aquí hay gente orando porque nosotros podamos extender el reino de los cielos allí afuera. Aquí hay gente orando por eso. Pero le pido que el que no esté participando empiece a unirse. Necesitamos unir fuerzas, que cada miembro de esta iglesia empiece a clamar, a suplicar, a rogar, a interceder, porque el Señor nos muestra el camino y la guía para llevar el evangelio de Dios a quien lo está necesitando. El propósito fundamental del derramamiento del Espíritu definitivamente es poner a la iglesia en un lugar o de una forma y en las condiciones necesarias para llevar el evangelio de Dios. No dude que el Señor lo va a respaldar. Les quiero dejar este versículo que viene a continuación. Y el motivo es por lo que les dije de que nosotros tenemos una oposición muy violenta afuera, que está allí molestando para que nosotros nos paralicemos y que no llevemos su palabra y no le hablemos al que lo necesita. Hoy el pastor Edward en una mañana cuando estábamos orando hablaba de esto y yo decía y le dije que si él había leído mi conclusión y mi introducción. Porque definitivamente eso es lo que tenemos que entender que tenemos que hacer, aparte de lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Está en Efesios 6, del 10 al 12. Y dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, te suplico que tú vayas delante de nosotros. Que tú seas nuestra columna, que tú seas nuestra guía. Espíritu de Dios, muévete en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tu iglesia. Que podamos levantarnos, Señor, que podamos llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos reconocer, Señor, que debemos llevar una vida devocional, una vida de oración, una vida de entrega y de pasión, Señor, por tu obra. Por el propósito y el llamado para el cual tú nos has llamado a nosotros, Señor. Muévete, Señor, en medio de tu iglesia. Sana y restaura, Señor. Levanta al que está caído, Señor. Levanta al que está oprimido, Señor. Despierta al que esté dormido. Y haz avanzar los pies de los que están a la brecha, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Espíritu de Dios. Te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.